18. Los invito a que me acompañen a Mateo 18. Padre, ponemos en tus manos este mensaje. Te rogamos, Señor, que tú nos hables. Te rogamos, papá, que tú, Espíritu Santo de Dios, no solo nos hables y que nos permitas oír, sino escuchar y ser hacedores de tu palabra. Te rogamos que prepare nuestros corazones, Dios, y que no sean las palabras o la persuasión que yo pudiera tener, Señor, que sea tu palabra, que sea tu enseñanza, que sea tu obra, Espíritu Santo de Dios, el que trabaja en nuestros interiores y nos transforma por tu gracia y para tu gloria. Dice el capítulo 18. Vamos a ir al 21. 18, 21. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces pecará mi hermano contra mí que yo tenga que perdonarlo? ¿Hasta cuántas? ¿Hasta 7? El 22 dice: Jesús le dijo: no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Y luego viene una historia que se conoce como la parábola de los 2 deudores. Dice el 23, por eso está hablando Jesús y le dice: por eso el reino de los cielos puede compararse a cierto rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Y al comenzar a ajustarlas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Pero no teniendo él con qué pagar, su señor ordenó que le vendieran junto con su mujer, sus hijos y todas sus posesiones, y que se pagara la deuda. Dice el 26, entonces el siervo cayó postrado delante de él, diciendo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré. El señor de aquel siervo, dice enseguida, si están conmigo podrán leer que dice: tuvo compasión y lo soltó y le perdonó la deuda. Pero al salir aquel siervo, encontró a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, gracias. Y echándole mano, lo ahogaba. Quizá otras versiones dirá lo ahorcaba, diciéndole: págame lo que me debes. Dice el 29, entonces su consiervo, cayendo a sus pies, le suplicaba diciendo: ten paciencia conmigo y te pagaré. Sin embargo, él no quiso, sino que fue y le echó en la cárcel hasta que le pagara todo lo que le debía. El 31 dice: así que cuando vieron sus consiervos lo que había pasado, se entristecieron mucho y fueron a contarlo a su señor todo lo que había sucedido. Entonces, llamándolo su señor, le dijo: siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me suplicaste. ¿No debías tú también haberte compadecido de tu consiervo, así como yo me compadecí de ti? Dice el 34, enfurecido su señor lo entregó a los verdugos
hasta que pagara todo lo que debía. Y viene en el 35 una expresión aterradora del Señor Jesús que dice: así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonas de corazón a cada uno de tus hermanos. Oh Dios, una vez más te pedimos que tú obres, Espíritu Santo de Dios. Ayúdame, te necesito. Papá, unge este mensaje y unge mis labios. Padre, tú obra, Espíritu Santo de Dios, úsame como un conducto para bendecir a tu pueblo. Prepara el corazón de cada uno de nosotros para que finalmente seamos ese pueblo que tú quieres que seamos, que modele tu amor, tu misericordia, tu compasión, que seamos justos, que seamos misericordiosos, que seamos humildes. Gracias, Dios. Solamente, papá, tú puedes hacer eso. Gracias. Que sea esto por tu gracia, pero para tu gloria, Santo. En el nombre de Jesús. Amén. La propuesta para este mensaje es: perdona para que seas perdonado. Entre el pueblo de Dios no faltará o no será extraño encontrarnos quien vea la infidelidad desde dos puntos de vista. El que recibe la infidelidad como algo destructivo para la persona, devastador que alguien te sea infiel. Pero el que es infiel se justifica y no lo ve tan grave. Pero el Señor no piensa así. Su voluntad es que cada uno de sus hijos a los que Él ha perdonado aprendan a perdonar y que le seamos así fieles a Él y no tomemos nuestra infidelidad a Dios como algo a la ligera, porque en la medida en que veamos este mensaje nos vamos a dar cuenta y vamos a recordar y quizá algunos vayamos a aprender cómo es que no es simple serle infiel al Señor. En este contexto de el amor, la misericordia, la compasión y el perdón. Por este pasaje, esta enseñanza trata fundamentalmente el perdón en la familia de Dios, en el cristianismo. Y bueno, como leímos hace un momento, podemos ver que estaban sus discípulos con Él, pero los discípulos más cercanos de Jesús ya lo habían escuchado hablar sobre el perdón, pero no necesariamente entendían. Y no nomás era alguien que los escuchaba, estaban ahí los más cercanos como Pedro. No necesariamente entendían, subrayo, las implicaciones o todas las implicaciones de sus enseñanzas sobre el perdón. De hecho, cuando Pedro pregunta, como leímos hace un momento, ¿hasta cuántas veces tengo que perdonar a alguien que me ofende? ¿Acaso hasta 7? Eso hace evidente que Pedro, el apóstol, su discípulo cercano, no había entendido claramente las enseñanzas sobre el perdón. Y si eso le sucedió a él, debiéramos estar dispuestos a escuchar y poder verificar si nosotros hemos entendido la enseñanza sobre el perdón, a fin de no serle infieles a Dios,
a fin de no ser rebeldes, desobedientes a su enseñanza. Porque Él no recibe gloria de esa manera, pero también nosotros resultamos perjudicados aquí y aquel día cuando nos encontremos con Él. Por eso es importante esta enseñanza. ¿Cuántas veces habré de perdonar a mi hermano que peca o que me ofende? ¿Hasta cuánto? ¿Hasta 7? Así que repito, esta es una indicación de que Pedro no había entendido muy bien el tema del perdón. Y tal vez él estaba preguntando esto porque unos versos atrás Jesús había instituido cómo ayudar o servir a un hermano de la familia de Cristo que ha pecado o que le ha fallado al Señor, que le ha sido infiel al Señor. Los rabinos, los maestros en aquel tiempo que entendían el perdón, déjenme decirle cómo lo entendían como algo opcional. En algunos casos, cuando se daba el perdón, cuando esos rabinos otorgaban el perdón, era esporádico y era limitado. Seguramente habrás escuchado cuando finalmente puedes declarar, sí te perdono, pero luego le agregamos, pero no olvido. Qué bueno que nuestro Señor no es así. Por eso es que decimos que era esporádico, porque a veces sí, a veces no, y además tenía su límite, como si el amor y el perdón fuera algo tangible que se puede medir, pesar o suspender en algún momento. Y no es así como el Señor nos enseña. Así que lo sorprendente en esta historia es lo que Jesús les dijo, porque le contestó a Pedro, que le hace esa pregunta: ¿hasta cuándo, Señor? A ver, dime, ¿hasta cuándo? ¿Hasta 7? Pero el Señor lo sorprende y le dice: no, Pedrito, no te digo hasta 7. Tal vez hasta dijo, qué bueno, a lo mejor me dice que hasta 2. Lo sorprendente es que le dijo: no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Esto pone en relieve la necesidad de perdonarnos indefinida y totalmente. Bueno, pastor, pero es que tú no sabes lo que a mí me han hecho. Perdona para que seas perdonado. ¿Cuántas veces? Siempre. ¿Y hasta dónde? Totalmente. Cuando el Señor nos perdona, dice que Él echa al fondo de mar nuestros pecados. Ya no vuelve a voltear para ver nuestros pecados y tallárnoslos en la cara. Los perdona y se olvida de ellos en el instante. El énfasis no está en el número de veces que acabamos de leer ahorita aquí, 70 veces 7 o solamente 7, sino en que se debe perdonar permítanme usar esta palabra, con desprendimiento, con generosidad en nuestra actitud de perdonar. Y no como a veces podemos tener la inclinación cuando alguien nos pide perdón para decir, pues, si eso te hace feliz, pues, bien. Esa no es una buena actitud. Y eso no le hace bien a la persona que está siendo perdonada, ni tampoco a nosotros. Y tampoco le da gloria a nuestro Señor. Claro, es algo chocante para la mente humana. Jesús está indicando que sus seguidores no llevan cuenta del perdón. Y sabemos que nuestra tendencia como seres humanos es a llevar una contabilidad, aunque no seamos contadores, de todas y cada una, la diversidad de ofensas que hemos recibido. Y tal vez hasta podemos ponerlas por categorías. Y el número de veces y llevar un acumulado de cuántas son. Bueno, pues fulanito de tal me ha ofendido 7 veces en esto, 14 en estas otras, y ya acumulado vienen siendo 123.
Pero eso no es lo que el Señor quiere. Cuando Él usa estos números es para poner en relieve, como lo decía hace un momento, la importancia de esa enseñanza para que nosotros humilde y generosamente, con compasión y misericordia, extendamos perdón hacia los demás. Por eso decimos que Él no está, los que nos está indicando es que sus seguidores, si tú y yo somos uno de ellos, creyentes que los siguen, no debemos llevar cuentas ni del amor ni del perdón, como podemos verlo en Corintios 13:5. No hay cuentas. El que ama no lleva cuentas. Claro que humanamente esto es casi inconcebible y hasta injusto, racionalmente injusto. ¿Por qué tendríamos que perdonar a alguien que reiteradamente me está hiriendo o me ha herido? Y la respuesta fue: porque de esa forma Dios los ha perdonado a ustedes. No sé cuándo fue la primera vez que tú le pediste perdón al Señor. Seguramente cuando te entregaste tu vida a Él y Él te perdonó totalmente. No sé cuánto tiempo haga de eso. En mi caso, pues cerca de 40 años. Y lo pongo así porque después de ese tiempo, por estos 40 años, me ha seguido perdonando día tras día. Y el perdón que otorgó y las ofensas que yo le hice las ha olvidado. No se vuelve a acordar de ellas. Frente a Dios nosotros pecamos y bueno, expresamos la pena por nuestro pecado, buscamos el perdón, pero después damos la vuelta y volvemos a ofenderlo. Puede darse entre amigos también, entre familiares, pero en las parejas es nada extraño que nos ofendamos, nos faltemos al respeto, entre hijos y padres, entre esposa y esposo, entre amigos. Incluso usemos a veces palabras hirientes y filosas. Si el Espíritu viene y te dice eso no está bien, venimos y le decimos: Señor, ¿me perdonas? Y dando la vuelta lo volvemos a hacer. Más tarde, al siguiente día, y el Señor nos vuelve a perdonar. Qué maravilloso. Ese es un amor que Él quiere que nosotros aprendamos. Por eso es que de ahí viene esta parábola que vemos, donde Jesús comunica de manera, si me permiten ponerlo así, de manera magistral. Quisiera poder encontrar otra palabra mejor que esta todavía. Que Dios trata duramente con aquellos de sus hijos que no muestren el mismo tipo de perdón que ellos han recibido de parte suya. No dice nomás el perdón, el mismo perdón que nosotros recibimos. ¿Cómo? Ese perdón que olvida, ese perdón que es de corazón, ese perdón que es continuo, ese perdón que es generoso y no tiene límites, porque eso es amor. Analicemos esta parábola dividiéndola, si me permiten, en 3 escenarios. Vamos a empezar con el escenario 1, que podríamos llamarle la escena del perdón del rey, que abarca del verso 23 al 27. Pensemos en cómo es Dios, cómo opera respecto al perdón. Si nosotros observamos esto y aprendemos de ahí, podremos darle gloria imitando su amor y su forma de perdonar. Por eso es importante. La parábola comienza diciendo: el reino de los cielos
puede compararse a cierto rey que quiso, ¿qué? Ajustar cuentas, cosa que va a pasar con nosotros. Y daremos cuenta hasta de cada palabra que hayamos dicho. Un rey que quiso ajustar cuentas con su siervo, y al comenzar a ajustarlas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Así que yo no me di a la tarea de calcular cuánto eran tantos talentos, pero lo que sí es sabido por medio de la historia, que en un día se ganaba una moneda que se llamaba denario. Y un talento se ganaba en 1,000 días de trabajo. 1,000 días. Pero ese hombre debía 10,000 talentos. Entonces yo no sé quién pueda durar 10,000 días para pagar esto. Por lo tanto, tenemos que entender que esa deuda era incalculable, independientemente de que si eran 10,000, que si eran 8,000, que si el talento, que si el denario, que si, ¿sabes? Lo que te está diciendo el Señor es una deuda impagable. No podemos, no tendríamos tiempo ni recursos para pagarla. Así que veamos cómo es que va este hombre y pide perdón. Pero no teniendo, dice el 25, él con qué pagar a su señor, él ordenó, ¿cómo dice? Que vendieran junto con él a su esposa y a sus hijos y todas sus posesiones. Mencionábamos en el sermón pasado que cómo es que aún vendiéndolo a él, a su esposa, a sus hijos y todas sus posesiones, aún así sería como una gota en el mar. ¿Cuánto podía haberse juntado con todo eso para pagar una deuda incalculable, impagable, inmensa, que jamás podría, no sé en cuántas vidas, poder pagarla? Así que lo llevaron, ajustaron cuentas. Esta parábola posiblemente está haciendo referencia a la dinámica que usaban los reyes con sus gobernadores, que se les llamaba sátrapas también, que gobernaban ciertas provincias. Vamos a llamar en los tiempos modernos un gobernador del estado, quizá pudiera ser algo así. Y se le llamaban así, sátrapas. Y hay una connotación cuando se menciona esta palabra refiriéndonos a alguna persona, tristemente significa que es corrupto, infiel, que roba, que derrocha. Sátrapa, porque esto es lo que era este hombre. Y él tenía que cobrar los impuestos y después tenía que traer esos impuestos que se recolectaron al gobernador cada cierto tiempo. Solo que en el caso de este sátrapa, lo que sucedió es que todo lo que cobró por cierto tiempo que no entregó, se lo gastó, lo derrochó. Ante la insolvencia de este siervo, como leímos hace un momento, aún sin juzgarle por su malversación de fondos, como se conoce ahora, el rey decidió venderlo según la ley de aquel tiempo, junto con su familia, que no alcanzaría ni pagar ínfimamente lo que correspondería a esa tremenda e incalculable deuda. Y el siervo, que leímos hace un momento, aquí una vez lo comento, sabiendo que no tenía justificación alguna, pretexto alguno, ni los medios ni los recursos para pagar lo que debía,
dice las escrituras que acabamos de leer, cayó postrado delante del rey y apela a su paciencia y promete pagar. El rey típico de aquel tiempo tal vez se hubiera sentido indignado, porque dice, bueno, ¿qué pretende? ¿Engañarme? ¿Cómo me va a pagar? Me está diciendo que le tenga paciencia y que me va a pagar. ¿Y cómo? Si no tiene ni dinero ni recursos, ¿cómo me va a pagar? ¿Cómo se atreve a tratar de jugar conmigo? Pero eso hacía un rey típico. Pero este no era un rey típico. Pues no solo le perdona la deuda, como lo leímos, sino que lo deja libre. Perdona su maldad, perdona su corrupción que lo llevó a estar en esa tremenda situación. Y en el verso 27 podemos ver cómo Dios en su gracia nos perdona a nosotros la deuda y además nos toma como sus hijos. Lo que voy a decir me hace recordar lo que yo era. Y aquí hay entre nosotros personas que me conocen hace mucho más de 25 años. Y saben de dónde vengo. Saben de dónde me sacó el Señor a mí. Y lo hizo por su gracia, por su misericordia. Yo era un reo de muerte, porque la paga del pecado es muerte. Y Él tuvo misericordia de mí y me perdonó la deuda y me libertó. Y me convirtió en su hijo. ¡Cuánta misericordia! ¡Cuánta misericordia tiene el Señor conmigo y contigo! Todos los días. Porque sus misericordias son nuevas cada mañana. Perdonó esa maldad, esa corrupción en este hombre como lo hizo conmigo. Perdona mi deuda y me toma como hijo. Y el segundo escenario es el rencor del siervo perdonado. El siervo perdonado, quiero imaginármelo saliendo de la reunión con el rey, después de haber sido descubierto en su fechoría, después de que pudieron haberlo vendido como esclavo a él, a su esposa, a sus hijos, y vender todas sus pertenencias, saliendo ahí después de haberse arrodillado y haber clamado misericordia y perdón, iba saliendo después de haber sido perdonado. Yo no sé cuánto gozo, cuánto regocijo, cuánto contentamiento pudo haber sentido ese hombre, el saberse perdonado y además libre. Pero al salir se encuentra con otro siervo como él que le debe una mínima parte. La deuda del siervo hacia el rey es incomparable mayormente que la deuda del siervo que le debía a él. Pero a pesar de la deuda perdonada, que era una minucia comparada con él, lo agredió. Hay versiones que sí, lo tomó por el cuello y lo ahogaba, lo ahorcaba, saliendo de haber sido perdonado, saliendo de haberse levantado de rodillas y suplicar compasión y misericordia. Sale de ahí tal vez saltando de gozo y se encuentra este hombre, lo toma por el cuello y le dice: págame lo que me debes. Y le suplica, así como él suplicó. Y va y lo toma y lo echa a la cárcel. Lo agredió,
lo echó a la cárcel hasta que pagara toda la deuda. Esa fue una decisión propia. El perdonar o no es una decisión de cada uno de nosotros. Y esa decisión va a surgir de un corazón o generoso, obediente, fiel a Dios, o de un corazón, como dice la palabra, malvado y egoísta, para decir: no, el Señor sí me perdonó a mí, pero yo no te perdono a ti. Y es más, vas a ver. Ese es el segundo escenario donde este siervo perdonado no quiso perdonar, y no solamente eso, fue agresivo y violento. Así que también la falta de perdón es una decisión que se toma, porque la tendencia del ser humano es a tener oprimido a aquel que te ofendió, sometido, culpable. Por eso es que no perdonamos. Por egoísmo también, por desobediencia también, por rebeldía también, porque el Señor nos dice: perdona. Y es muy fácil decir en una oración como el Padre Nuestro: perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. ¿Los perdonas a todos los que te ofenden? ¿Todas las veces que te ofendan? ¿Y los perdonas totalmente o los dejas así a medios para mantenerlos oprimidos, debiéndote? Es algo terrible, malévolo, el mantener a alguien, a un ofensor, como nuestro deudor, oprimido. Es repulsivo y triste ver que quien fue perdonado, como tú y yo, retengamos el perdón a alguien. Retengamos el perdón a alguien. Retengamos, sí, porque el Señor te dice: perdona para que seas perdonado. Y nosotros decimos: no. Y es mi decisión si lo perdono yo o no. Y decido no perdonar, aunque tú me lo digas, aunque tú me lo demandes, aunque tú me hayas perdonado a mí. Por eso es repulsivo. Y eso experimentaron los otros siervos que estaban ahí haciendo fila para dar cuentas, y fueron tristes y le dijeron al rey, le contaron la historia. Yo no puedo imaginarme cómo se sentían totalmente, pero debe haber sido una tristeza profunda de ver a uno de sus consiervos suplicando: perdóname por una pequeña deuda, y que aquel lo tomara por el cuello y después lo llevara a la cárcel. Era triste, como también debe haber sido muy impactante para el rey, que acababa de perdonar a ese hombre y ahora ve cómo es que fue él y no perdonó a alguien, y no solamente ese, lo agredió, se violentó con él y fue y lo echó a la cárcel. No sé cómo describir lo que pudo haber sentido ese rey. Y bueno, las primeras palabras. Dice: entonces, al enterarse el Señor, lo manda a llamar a ese siervo injusto. Lo manda a llamar para rendir cuentas ahora de su actitud hostil hacia su consiervo. Y las primeras palabras
que dice este texto es que el rey dijo: siervo malvado. Es dura la palabra, siervo malvado, al que acababa de perdonar una deuda impagable, incalculable, y lo liberó. Pero al darse cuenta le dice: siervo malvado. Y sabes, esto es lo que Dios piensa de la falta de perdón. Nos ve como malvados, desobedientes, rebeldes, infieles, cuando no queremos perdonar. Y digo no queremos porque perdonar es una decisión. Es algo, aunque es dura la palabra, y le dice malvado. Esto es lo que Dios piensa de la falta de perdón. Y es algo, aparte de malvado, perverso. En el verso 33 hay una poderosa lógica divina. Y vemos cómo pregunta el rey. Escuchemos esto con mucha atención. ¿No deberías tú también haberte compadecido de tu consiervo, así como yo me compadecí de ti? Y la evidente respuesta tuvo que haber sido: claro, debí haber dado a mi hermano el trato que yo recibí. Paciencia, misericordia, gracia, hacer justicia, misericordia y humildemente obedecerte a ti, Señor, y perdonarlo a Él. Ese debe haber sido la respuesta. Pero este era un siervo malagradecido y resentido. Cosa que el rey, que le perdonó todo, no le mostró a él, como ha sucedido con nosotros y el Señor. Así que Jesús presenta al rey como enfurecido. Así dice aquí el texto que leímos: enfurecido, muy enojado ante la falta del perdón del siervo. Y bueno, debe haber estado enojado con razón, con suficiente razón. El rey, nuestro rey con R mayúscula, que es nuestro Señor, lo vemos ahí, cómo es que este rey, que de alguna manera nos habla cómo es que Dios nos bendice y nos perdona cuando no merecemos el perdón, ahora se dispone a tratar con la maldad de ese siervo injusto, de ese siervo cruel, malvado, perverso, y lo entrega a los verdugos hasta que pague toda la deuda. ¿Cuándo? Nunca la va a poder pagar, por más vidas que se le dieran. En el verso 35 Jesús agrega, cuenta la historia y luego se detiene para decir en el verso 35: así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonas de corazón a cada uno de tus hermanos que te ofenden. ¿Aterrador? Sí. Porque nos está advirtiendo en amor, en su gracia, en misericordia, nos está advirtiendo aparte de la enseñanza, porque Él no quiere tener que disciplinarnos o ajustarnos por nuestra desobediencia y rebeldía y falta de amor a nuestros semejantes. El trato del rey con el siervo rencoroso es una indicación de que Dios no deja sin disciplina a aquellos que son rebeldes y desobedientes en lo que Él demanda, y que se nieguen a perdonar. No lo va a dejar sin disciplina. ¿Por qué? Porque Dios es amor, y al que ama corrige. Tú, si eres padre de familia, si tú ves que tu hijo está haciendo algo que le va a hacer daño, lo corriges
aunque le duela, aunque le moleste, aunque le incomode, por amor a tu Hijo. Así también el Señor a nosotros nos corrige porque nos ama. ¿Por qué? Porque nos está advirtiendo, nos dice la palabra, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Pero a la hora de que somos infieles, estas cosas se nos olvida y las tomamos a la ligera y somos infieles con Dios. Pero no es cosa sencilla. Él trae disciplina. Y horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Y sí, tal vez pienses, pero si Dios es amor, sí, Dios es amor, pero también es un Dios de amor y de justicia. Nosotros queremos, cuando vemos algo en nuestra sociedad, que se haga justicia. Vemos un crimen, vemos una situación crítica como las que se están viendo cada vez más y decimos, ojalá que se haga justicia. Él es amor, pero también es un Dios de justicia. Y bueno, reflexionemos en esto, hermanos. Traigamos esta reflexión a nuestro corazón que nos ayude a entender esto por la obra del Espíritu. Jesucristo no solo nos enseñó el perdón, no solo eso, el amor a sus ofensores, a sus deudores, y yo era uno de esos. No solo lo decía, Él amaba, Él amó y Él va a seguir amando a sus deudores, a sus ofensores. Él no solo lo enseñó, Él lo modeló. Entregando su vida, derramó su sangre para pagar por tus pecados y por mis pecados. Y así, ahí en la cruz, rasgándose el velo, tenemos acceso al Padre por medio de Él para el perdón de nuestros pecados. Cuánto amor, cuánta compasión, cuánta misericordia, cuánta gracia, cuánto perdón de Él hacia nosotros. Nos ha perdonado la deuda, nos ha hecho libres, nos ha hecho sus hijos. ¿Qué vamos a hacer nosotros con ese modelo, con la gente que nos ha ofendido o nos va a ofender? ¿Tienes en mente a alguien así? ¿Tienes en mente a alguien a que tú le has retenido el perdón por resentimiento, por rencor? El Señor te está hablando ahora para que extendemos esa gracia y ese perdón y esa misericordia. Sabes, si Dios está llegando a tu corazón ahora, no lo ignores, porque Él tiene su razón, y esa razón es amor, amor por ti. Porque Él quiere que cuando estés en su presencia, cuando llegues ahí, sea hoy mismo o dentro de años, Él te diga: siervo fiel, pasa al reposo de tu Señor. Él quiere eso, y no quiere decirte: no te acerques a mí, no te conozco. Llévenlo allá donde está el llorar y crujir de dientes. Él no quiere eso. Por eso hoy te advierte: ¿qué vas a hacer con ese resentimiento? ¿Qué vas a hacer con ese perdón retenido? Porque nosotros, yo mismo habiendo sido reo de muerte, ahora soy de su propiedad, como también tú. Sus hijos, somos sus hijos, somos su familia, somos embajadores, sus obreros, su pueblo escogido por Dios, nación santa, y ahora solamente Él nos demanda algo: hacer justicia, misericordia y ser humildes delante de Él. Porque los creyentes que se niegan a perdonar serán sometidos al tipo más severo de disciplina, hasta que aprendan a perdonar así como nosotros fuimos perdonados. Llévate el
el sabor grato de su amor, porque esta es una enseñanza y es una advertencia, porque Él quiere cuando llegues allá, como lo dijimos hace un momento, decirte: siervo fiel, yo sé que tú modelaste mi amor, yo sé que tú perdonaste, y como te dije, perdona para que seas perdonado. Yo te he perdonado, y pasa al reposo de tu Señor, siervo fiel. Yo te conozco y sé que eres un imitador de mi Hijo Jesucristo. Pásale. ¿Qué vamos a hacer con lo que traemos ahí guardado? Con los rencores y los resentimientos, los odios. Ahí está, en su trono de gracia, esperando que te acerques para que recibas el perdón y la misericordia. Padre, qué bueno eres. Mira que a este reo de muerte, Señor, tú le has perdonado la deuda. Y no nos has dado, Señor, lo que merecemos por el pecado, sino que nos has perdonado, Señor, y nos has bendecido, y sigues preocupado por nosotros, enseñándonos y advirtiéndonos, Señor. Gracias por tanto amor. Gracias por tus advertencias de Padre amoroso, Señor. Padre, tú sabes que no somos capaces por nuestra propia fuerza. Pero Padre, ahora apelamos a tu amor, Señor, a tu paciencia como ese siervo, reconociendo, Señor, que por nuestras propias fuerzas e inclinación no podríamos perdonar como tú perdonas, Padre. Pero tú, Señor, en tu amor, por la obra del Espíritu, puedes poner el querer y el hacer en este día, hoy, Señor, para irnos a casa libres, habiendo perdonado, Señor, y decidiendo seguir perdonando cada día a todo el que nos ofende, como tú nos perdonas cada día a nosotros que te ofendemos, Señor, y sigues siendo fiel. Confesamos, Padre, nuestra falta de perdón, el que retenemos el perdón, Señor, y queremos tener cautivos, oprimidos a aquellos, Señor, haciéndoles sentir que nos deben. Le hemos negado el habla, no los hemos servido, les hemos guardado rencor. Señor, perdónanos. Y gracias por tu precioso ejemplo de cómo tú nos amas y nos perdonas. Y en lugar de dar lo que merecemos, nos das lo que no merecemos: el perdón, la libertad. Y todo lo que nos das cada día, Señor, principalmente lo espiritual, pero también todo lo demás. Gracias, porque nos das lo que no merecemos y no nos das lo que corresponde a un siervo infiel, rebelde y desobediente. Declaramos que te hemos desobedecido. Declaramos que te hemos sido rebeldes, desobedientes, Padre. Perdónanos. Lo declaramos como pecado y te suplicamos de rodillas en nuestro corazón, como ese siervo que nos enseñas en tu palabra, suplicándote: ten misericordia de nosotros, Dios. Extiende tu gracia, tu paciencia, tu misericordia, tu generosidad, y perdónanos. Perdona, Padre, mi forma malvada de ser, egoísta, soberbia. Perdónanos, Señor, perdónanos. Gracias, Dios. Por fe recibimos tu perdón y te damos gracias en el nombre precioso de Jesucristo, tu Hijo.